Pasamos a la última parte de la clase de aranceles, donde vamos a analizar los efectos que tienen los aranceles sobre el bienestar. Vamos a utilizar el concepto de excedente del consumidor y de excedente del productor que vimos en la clase pasada. Estas son la oferta y la demanda de un bien particular. Vamos a realizar un análisis de equilibrio parcial. En autarquía vemos que el precio de equilibrio sería 200 y que la cantidad de equilibrio sería 30. Pero no estamos en autarquía, sino que estamos hablando de un país que comercia con el resto del mundo. Vamos a pensar en un país pequeño. ¿Qué quiere decir un país pequeño? Un país que es tomador de precios internacionales. Nuestro país es tan pequeño en el comercio mundial que puede importar todo lo que quiere a un precio dado, sin influir en el precio. Vemos que a este precio mundial la cantidad ofrecida por los productores nacionales es de 20, es decir, solo 20 unidades van a poder ser producidas por los productores locales, porque más allá de 20 no le van a dar los costos a los productores locales para poder ofrecer, no van a estar dispuestos a ofrecer. ¿Y cuánto van a estar dispuestos a demandar los consumidores? 80 unidades de este bien. ¿Cómo se compone el abastecimiento de esta demanda? 20 unidades van a estar abastecidas por los productores nacionales y 60 unidades van a estar abastecidas por los productores extranjeros. Es decir, la diferencia entre la cantidad demandada por los consumidores nacionales y la ofrecida por los productores locales va a ser la cantidad de importaciones. ¿Cómo vemos la imposición de un arancel en este gráfico? Un arancel, ya sea específico o ad valorem, aumenta el precio de los productos importados. Es decir, si antes el precio era de 150, ahora el precio va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? La cuantía del arancel. En este caso el precio va a ser de 175 pesos. A este precio de 175 vamos a poder comprar todo lo que deseemos. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad que los productores nacionales van a estar dispuestos a ofrecer? Alrededor de 25 unidades. Esta va a ser la cantidad que los consumidores estén dispuestos a adquirir a ese precio. Y como vemos, las importaciones van a disminuir. Vamos a repasar un poco los efectos de un arancel. Como vimos en unidades anteriores, un arancel genera ganadores y perdedores. Vemos que luego de aplicar un arancel, es decir, de un aumento en el precio de los productos importados, la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta. Por eso es que un arancel es una medida de protección a los productores nacionales. Había un grupo de productores que son los que estaban dispuestos a ofrecer esta cantidad de unidades a estos precios posibles que antes del arancel no podía producir porque, por ejemplo, no estaba dispuesto a aceptar menos de 160 pesos por unidad producida, porque no le daban los costos. Ahora que el precio es 175, sí que pueden participar del mercado. Por otro lado, este aumento de precios debido al arancel disminuye la cantidad demandada. Y por último, como vemos en el gráfico, ya que se reduce la cantidad demandada y también aumenta la cantidad ofrecida por los productores nacionales, se reduce la cantidad de unidades que es abastecida por los productores extranjeros, es decir, las importaciones. Vamos a ponerle algunos números. Vemos que con libre comercio la cantidad ofrecida por los productores nacionales es de 20, la cantidad que a ese precio de 150 están dispuestos a adquirir los demandantes es de 80 y las importaciones son de 60. Vamos ahora a pensar cuál es el excedente del consumidor en este caso. Para analizar el impacto de un arancel o de cualquier medida de política comercial en el bienestar, una herramienta es el análisis de excedentes. Vemos que con un precio de 150, el excedente del consumidor, recordamos que es la diferencia entre el máximo precio que hubiera estado dispuesto a pagar el consumidor por cada una de estas unidades y el precio que efectivamente paga, que es 150. Uno puede calcular este área rayada utilizando la fórmula de la superficie del triángulo, que era base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? 80. ¿Cuál es la altura? Es la diferencia entre
150 y 230 aproximadamente. Y si hacemos esta cuenta, el excedente del consumidor bajo situación de libre comercio es de 3.200. ¿Cuál es el excedente del productor? Recordamos que es la diferencia entre el mínimo precio que los productores hubieran estado dispuestos a aceptar por su mercadería y el precio que efectivamente reciben, que es de 150. Lo mismo, acá podemos calcular la superficie de este triángulo. La base es de 20, la altura es la diferencia entre 150 y 50, es decir, 100. Y aplicando la fórmula obtenemos una superficie del excedente del productor de 1.000 pesos. Fíjense que los excedentes se miden en términos de unidades monetarias o pesos. Vamos a ver qué pasa con los excedentes del consumidor y del productor cuando imponemos un arancel. Como mencionamos en la primera diapositiva, luego de aplicar un arancel, la cantidad ofrecida por los productores nacionales aumenta y ahora es 25. La cantidad demandada por los consumidores nacionales disminuye y es de 55, y la cantidad de importaciones también disminuye y ahora son 30 unidades. Fíjense que todo lo que estamos midiendo en el eje X son unidades, todo lo que estamos midiendo en el eje Y son pesos y los excedentes están medidos en términos de pesos. Como decíamos también, el arancel es de 25 pesos. Estamos aplicando un arancel específico de 25 pesos. ¿Cuál es el excedente del consumidor luego del arancel? Podemos calcular la superficie. Si recordamos cuál era el excedente del consumidor antes del arancel, vemos que era todo ese triángulo grande. Pero luego del arancel, ¿qué pasa? No solo hay menos consumidores que pueden satisfacer sus necesidades, antes se vendían 80 unidades y ahora solo 55, sino que también todas las 55 unidades que se están vendiendo a un precio superior, con lo cual el excedente del consumidor disminuye por esos dos motivos. Si se calcula este área con la misma fórmula que antes, obtenemos el valor del excedente en este caso, que es de 1.512. ¿Qué pasa con el excedente del productor? Como podemos imaginar, aumenta. Y de nuevo, aumenta por dos motivos. Primero, porque estas 5 unidades que antes no se podían producir por parte de los productores locales, sino que se importaban, ahora pueden producir los productores argentinos, las empresas argentinas. Y además, las 20 unidades que antes sí se fabricaban y los productores obtenían 150 pesos, ahora pueden obtener 175 pesos. Por lo cual, el excedente del consumidor aumenta por esos dos motivos. ¿Cuáles son los efectos sobre el bienestar? ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque uno puede identificar, como dijimos, quiénes son los ganadores y los perdedores. Pero si los ganadores pueden más que compensar a los perdedores, un arancel podría ser una medida positiva que aumente el excedente total o el bienestar total. Pero si al revés, lo que pierden los consumidores es más que lo que ganan los productores y otros beneficiados por el arancel, esta medida no conviene en términos de bienestar. Entonces, como estas áreas que están calculando estas medidas en valores monetarios, en principio podemos pensar que son comparables. Vamos a comparar entonces el excedente antes del arancel y después del arancel, y vamos a indicar acá solo el efecto neto. Vemos que cuando se impone el arancel, se pierde toda esta parte de excedente del consumidor. Como decíamos, los consumidores pierden porque hay menos consumidores que pueden adquirir el producto y los que pueden hacerlo lo hacen a precios más altos. Si tenemos en cuenta los valores que calculamos, tenemos una pérdida de excedente de 1.687 pesos. ¿Qué pasa con los productores? Antes el excedente del productor era este triángulo pequeño, después del arancel era este triángulo grande. Recordamos entonces que los productores ganan excedente. En términos de unidades monetarias, podemos valorizar esto y vemos que la ganancia de los productores es de 562 pesos. Recordamos que esta ganancia es porque hay 5 unidades que antes eran abastecidas por el exterior y ahora hay productores locales
que pueden participar del mercado y los productores locales de este bien ahora obtienen un precio mayor por sus productos. También hay un tercer agente que participa cuando se impone un arancel y es el Estado. El Estado recauda ese arancel. ¿Cuál es el monto recaudado por el Estado? Bueno, es básicamente el monto del arancel multiplicado por la cantidad de unidades que efectivamente se importaron. En este caso, el área equivale a este rectángulo que tenemos acá, ya que la altura de este rectángulo es el monto del arancel y la diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas después del arancel son las importaciones. Entonces tenemos los que ganan, que es el Estado, y los productores, y los que pierden, que son los consumidores. ¿Cuáles son los efectos netos entonces sobre el bienestar del país? Los consumidores pierden y podemos decir cuánto pierden. Los productores ganan y podemos decir cuánto ganan. Lo que vemos acá es lo que se conoce como efecto redistribución. Parte de lo que pierden los consumidores de su excedente es trasladado a los productores en forma de mayores precios y mayores cantidades. Es decir, que en principio en este área el efecto neto sería cero. Después tenemos la recaudación fiscal es de 750 y lo mismo, estos 750 compensan parcialmente la pérdida de los consumidores. A esto se conoce como efecto ingreso. Es la recaudación fiscal que genera el Estado por el arancel. Pero tenemos una pérdida de excedente de los consumidores que los consumidores lo pierden y no lo gana nadie. Por eso se llaman pérdidas netas. Estas pérdidas netas se componen de dos efectos, el efecto protección y el efecto consumo. Estas pérdidas también se denominan a veces pérdidas de peso muerto. Por un lado, el efecto protección, que es el triangulito que se forma por debajo de la curva de oferta, representa una pérdida de bienestar porque, entre comillas, se está produciendo demasiado de este bien en el país de origen. ¿Y por qué es una pérdida? Porque para producir estas unidades se hace un uso ineficiente de los recursos. Estas unidades podrían ser producidas en el otro país que tiene ventaja comparativa en este bien y nuestro país podría dedicar sus recursos a la producción del bien en el que tiene ventaja comparativa. En otras palabras, los productores de este bien producen a un costo mayor que el valor de los productos importados. Podemos calcular este valor también. Y el segundo triangulito se denomina efecto consumo, que también es una pérdida neta. ¿Por qué es una pérdida neta? Porque los consumidores disponen de una menor cantidad del bien. También la podemos calcular. Y entonces podemos cuantificar la pérdida neta, en el caso de un arancel, de 375 pesos. Acá les dejo una nota al margen. Lo que estamos haciendo al cancelar o compensar valores positivos con valores negativos implica aceptar la idea de que un peso de pérdida y un peso de ganancia tienen el mismo valor social para todos los agentes involucrados. Es decir, que un peso que recaude el Estado vale lo mismo que un peso que pierden los consumidores. Por eso es que los puedo cancelar. Y lo mismo, un peso que pierden los consumidores vale igual que un peso que ganan los productores, sin importar de qué bien se trate y sin importar qué haga el Estado con ese dinero. Les dejo acá una pregunta para pensar que involucra combinar la clase anterior con esta clase, y es, ¿cuáles serían los efectos si existiera un arancel y el gobierno lo eliminara? Les recomiendo que para estos temas y para todos los que involucren gráficos se hagan el hábito de tomar una hoja y graficar, porque a veces parece muy sencillo, todas las intersecciones son los equilibrios y cuando uno lo ve en un papel, de repente hay muchos más equilibrios que los que debería haber. Entonces es un hábito saludable para la materia que ustedes practiquen los gráficos y practiquen cómo representar estas situaciones con las herramientas que les proporcionan las clases y el libro. El libro también analiza el caso de un país grande. Nosotros no lo vamos a ver en detalle porque este sería el caso en el que el país que estamos analizando es un gran comprador de este producto. Y Argentina no es un gran comprador
prácticamente de ningún producto. Por eso es que tiene una importancia secundaria. ¿Qué es lo que pasa cuando un país es un gran importador del producto? Bueno, tiene que pagar cada vez más por las sucesivas unidades que quiere adquirir. Entonces, el precio mundial ya no es una línea con pendiente nula, sino que tiene cierta pendiente positiva. Este país es tan gran comprador de máquinas, por ejemplo, que si quiere adquirir más máquinas, tiene que recurrir a proveedores menos eficientes en el mundo y entonces el precio se va encareciendo. De manera que cuando se impone un arancel, el análisis es muy parecido porque se traslada esa recta en la cuantía del arancel. Lo que tienen que tener en cuenta cuando sucede esta situación es que cuando el país es un gran comprador del producto, en este caso máquinas, e impone un arancel, lo que hace es disminuir la demanda mundial del producto. Y como ustedes se pueden imaginar, si disminuye la demanda mundial de tractores, por ejemplo, el precio también va a bajar. Esto implica que este gran importador mejora su relación de intercambio al poner un arancel, porque el precio de sus importaciones disminuye fuera de las fronteras del país. Si bien aumenta para los consumidores nacionales, no aumenta en la cuantía del arancel, sino que una parte de ese arancel es absorbido por los productores que ofrecen este producto en el mercado mundial. Entonces, para hacer el análisis de excedentes, como existe esa ganancia en los términos de intercambio, se tiene que comparar esa ganancia que se obtiene y que también se puede cuantificar en términos de excedentes con las pérdidas de peso muerto que acabamos de analizar. Entonces, si el país es un gran comprador de algún producto, puede que la ganancia de términos de intercambio más que compense las pérdidas de peso muerto del arancel, el efecto consumo y el efecto protección. Y en este caso puede que un país grande gane con un arancel, aumente su bienestar. En el caso de un país chico, esto no es posible y siempre se produce una pérdida neta cuando se impone un arancel, bajo los supuestos que comentábamos, que un peso de pérdida y un peso de ganancia tienen siempre el mismo valor social. Algo que me parece relevante para ustedes y que no está en el libro es poder utilizar estas herramientas para analizar el efecto de las retenciones en el bienestar. Recordamos que las retenciones son derechos de exportación que consisten en un impuesto a los bienes exportados. Entonces, como estamos analizando el mercado de un bien que se exporta, el precio mundial va a estar por encima del precio de equilibrio en autarquía. Vamos a analizar también un país pequeño, es decir, no somos grandes exportadores de nada, por eso es que no podemos influir en los precios internacionales. Y entonces a ese precio mundial, la cantidad demandada o la cantidad que están dispuestos a adquirir los consumidores nacionales es de 10. Y la cantidad que están dispuestos a ofrecer los productores nacionales es de 45. Las exportaciones son de 35 unidades. Fíjense que acá las exportaciones las medimos en unidades. Si ustedes quisieran saber el monto de exportaciones, tienen que multiplicar esta cantidad de 35 unidades por el precio de más o menos 280. ¿Cuál es el efecto de la retención? Disminuir los precios que obtienen los exportadores por sus ventas al exterior. Y eso lo podemos graficar con una línea recta que disminuye con respecto a la línea de precio mundial en la cuantía de la retención. ¿Cuáles son las cantidades ofrecidas? ¿Qué es lo que les pasa a los productores? Como el precio que pueden percibir disminuye, esto perjudica a los productores. Y entonces, a ese precio van a estar dispuestos a ofrecer menos cantidades, por ejemplo, 40. ¿Qué es lo que le pasa a los consumidores? Como el precio al que se enfrentan disminuye, los consumidores están dispuestos a adquirir más unidades de cada bien. Las exportaciones efectivamente disminuyen cuando se impone una retención a las exportaciones. Y tenemos un cuarto efecto que es que aumenta la recaudación. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero de manera intuitiva, la recaudación aumenta en el valor de la retención multiplicado por la cantidad de exportaciones que efectivamente se producen. Vamos a analizar entonces, mediante los excedentes, cuál es el impacto en el bienestar de las retenciones. El excedente del consumidor en la situación inicial es ese triangulito
muy chiquito que está ahí, la diferencia entre el máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor y el precio que efectivamente paga. Como podemos imaginar, después de las retenciones y con una disminución del precio vigente en el mercado doméstico, los consumidores ahora van a estar dispuestos a adquirir más unidades, en este caso 25. Esto incrementa el excedente del consumidor, que ahora pasa a ser ese triángulo un poco más grande. Entonces, el efecto neto para los consumidores de una retención es aumentar su excedente en esa cuantía. ¿Qué pasa con los productores? Los productores tenían un gran excedente que está representado por ese triángulo. Recordamos, el excedente del productor es la diferencia entre el mínimo precio que hubiera estado dispuesto a aceptar y el precio que efectivamente percibe. Luego de las retenciones, ese excedente disminuye, y lo mismo disminuye porque se producen menos unidades de este bien, y las unidades que efectivamente se producen, que ahora son 40, son vendidas o pueden ser vendidas a un precio inferior. Este es entonces, este trapecio, la disminución del excedente de los productores debido a la retención. ¿Y cuánto es el área que recauda el Estado en concepto de retenciones? Es las exportaciones que efectivamente se producen luego de la retención multiplicada por el monto de la retención. Si uno compara las pérdidas de excedente con las ganancias de excedente y con la recaudación, vemos que existen de nuevo dos pérdidas de peso muerto. Una de las pérdidas se debe a que se produce demasiado poco de este bien, y eso implica también una mala asignación de recursos a nivel mundial, y la otra pérdida es porque se consume demasiado, entre comillas, de este bien en el mercado local de Argentina. Un último tema tiene que ver con concebir el arancel como una carga para los exportadores. Hasta ahora analizamos qué es lo que pasaba en el mercado del bien en cuestión, haciendo un análisis de equilibrio parcial. Pero un arancel o una retención también, aunque se aplique a un sector, también puede afectar a otros sectores. Si bien no vamos a hacer gráficos de esto, la idea es analizar que un arancel en un sector puede ser una carga para los exportadores de otro sector. ¿De qué forma? Bueno, un arancel lleva de forma indirecta a disminuir las exportaciones nacionales de otro bien, al menos por 3 vías. Primero, aumenta el costo de los insumos. Puede ser que los sectores exportadores se abastezcan de insumos que son importados y a los que se les grava con un arancel. Y como los exportadores tienden a vender en mercados competitivos, donde no tienen mucha influencia en el precio, tienen que absorber este costo adicional porque no lo pueden trasladar al precio y que lo paguen sus compradores. En segundo lugar, los aranceles aumentan el costo de vida en general, y entonces los trabajadores van a querer demandar o solicitar o pedir o reclamar más salarios, y esto aumenta el costo para todas las empresas. Además, como vimos con los modelos de las primeras clases, al protegerse la industria que compite con las importaciones, aumenta su demanda de trabajo, aumentando los salarios y compitiendo por recursos calificados también. Y por último, tenemos que considerar que nuestro país no está solo en el mundo. Entonces, nuestros aranceles disminuyen el ingreso de exportación de otros países y entonces también afectan su capacidad de importar nuestros productos. Y entonces, imponer aranceles a países que son grandes compradores de productos argentinos puede parecer una estrategia no muy inteligente en algunos casos. Todo esto implica que la protección que se logra a partir de un arancel en los empleos de las industrias que compiten con las importaciones pueden ser a costa de empleos en otros sectores de la economía, como por ejemplo en el sector exportador.